Y vamos al terreno político, uno de los puntos más interesantes de estos días, las repercusiones de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la verdad, el golpazo que recibió el gobierno, perdiendo 33,87 contra 47% de los votos. La Libertad Avanza frente a la Fuerza Patria. La verdad es que no se esperaba semejante diferencia, las encuestas no daban esa diferencia tan abrupta y creo que hasta se sorprendieron los ganadores por la ventaja que tuvieron. Vamos a ver qué análisis hace al respecto, qué lectura nos acerca el analista político Carlos Germano. Buenas noches, Carlos, un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Laura? Muy buenas noches. Igualmente y gracias por llamar. No, al contrario. Bueno, este, ahora con el diario del día después empiezan a saltar los errores políticos que llevaron a este dato, pero ¿era predecible? Mira, yo lo que veía, como bien lo dijiste vos en la introducción de la nota, era factible el triunfo del peronismo, no en esos niveles, digamos. Yo venía manteniendo un escenario de un triunfo justicialista entre 7 y 8 puntos. Esto realmente fue un tsunami electoral, te diré. Con algunos datos, mira, te lo pongo por ahí te pongo algunos números para que veas la dimensión. Los intendentes peronistas, el 88% de los intendentes peronistas ganaron su distrito. Los libertarios pro o los pro libertarios ahora, el 75% ganaron su distrito. ¿Por qué te hago este número? Porque indudablemente fue una elección que tuvo mucho que ver con los territorios y donde los intendentes fueron actores protagónicos de esta elección. Que me parece que es un primer dato que hay que tenerlo en cuenta. El segundo dato, también muy contundente, entre la primera sección electoral, es decir, la zona norte-oeste del Gran Buenos Aires, y la tercera sección electoral, que es el sur y el oeste del Gran Buenos Aires, hay 24, entre todas, hay 43 intendencias. En 40 de ellas ganó el peronismo. Solamente los pro-libertarios ganaron en Vicente López, San San Isidro Isidro, y 3 de febrero. sí. En las demás ganó todo el peronismo. O sea, con lo que digo y resalto fuertemente el tema territorial como eje. ¿Por qué? Y porque los intendentes estaban jugando el poder, estaban jugando su poder, porque saben perfectamente que un mal resultado electoral les complicaba mucho su gestión, porque cuando los consejos deliberantes no tienen mayorías, siempre surgen situaciones de inestabilidad política e institucional muy fuerte. Carlos, Entonces, entonces ahora que los intendentes lograron su cometido y que Kicillof logró la gobernación o logró revalidar sus títulos, digo, por el apoyo que consiguió, no la gobernación porque no era una elección para ese cargo, perdón, me equivoqué en el relato. Pero la pregunta es, ¿se van a preocupar tanto por la elección del 26 de octubre o ya lograron lo que querían? ya lograron lo que querían. Yo no creo que actúen con la misma energía y el mismo volumen político que le pusieron a la elección del 7 de septiembre. Entonces, ¿puede no ser un condicionante esto de la elección del 26 de octubre o igual hay que andar con pie de plomo?
Mira, es una elección diferente, primero porque es una elección donde por primera vez en muchas provincias, o en la gran mayoría de las provincias, en otras no, pero en la gran mayoría de las provincias se va a votar con boleta única de papel, Mm, cosa que nunca había pasado, al menos en la provincia de Buenos Aires va a ser la primera vez. Eh, Había provincias como Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Salta. Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza misma, creo, sí, Mendoza, creo que lo repetí, esas, digamos, ya tenían boleta única de papel. Pero para todo el resto del país te diría que es una elección totalmente diferente, tanto en provincia de Buenos Aires como en las provincias del norte, donde las provincias del norte, por ejemplo, Tucumán, está la famosa ley acople que te encontrás en un cuatro oscuro por ahí con 70, 75, 75 boletas electorales. Bueno, esto cambia totalmente. Así que te diría que habría que ver, pero no es la misma elección del 7 de septiembre. Y específicamente con la elección del 7 de septiembre, te diría, Laura, que hay algunos temas donde fundamentalmente hay una falla central de estrategia política, en el cual el tema más importante que formaba parte de cualquier sondeo de opinión, te diría, de los últimos 20 años, que la principal preocupación del ciudadano bonaerense es la inseguridad. Seguramente. Y la estructura de campaña que hizo La Libertad Avanza en los últimos 15 días, nacionalizaron la campaña y dejaron de lado digamos, el tema inseguridad, que era uno de los puntos débiles del gobierno de Axel Kicillof, y que fue directamente, salió de la escena o de la agenda electoral. Por eso digo que hubo errores muy fuertes, como por ejemplo dividir el voto no peronista. El voto no peronista fundamentalmente lo ves con mucha magnitud, esta diferencia que estoy marcando en la segunda sección electoral norte de la provincia de Buenos Aires y en la cuarta sección electoral oeste de la provincia de Buenos Aires, donde surgieron en la segunda, encabezado por la familia Pasaglia, un nuevo partido que se llamó Hechos, que dividió el voto no peronista y que en el cual el peronismo logró entrar por el medio y ganar la sección, y en la cuarta, que también hubo, digamos, una diferencia muy profunda, y el intendente de Junín, un hombre del PRO, no terminó cerrando con La Libertad Avanza por las condiciones que ponían en el acuerdo, y digamos, fue el candidato por Somos Buenos Aires, donde había un grupo de radicales y algunos filoperonistas, como por ejemplo el intendente de Chivilcoy, Britos, en el cual fueron candidatos, y también se dividió ese voto, el voto no peronista, y el peronismo ganó la cuarta sección electoral. Si Y a eso le agregás, sí, y con esto te cierro, si a eso le agregás que se mantuvo el patrón electoral de la no concurrencia, en el cual claro. lo que venía sucediendo en distintas elecciones que se dieron en las provincias, que 4 de cada 10 ciudadanos argentinos no fueron a votar, ese tipo de situación generó un triunfo electoral del peronismo o de Fuerza Patria, en el cual no se previó esa diferencia y que indudablemente impactó fuertemente en un gobierno que hoy todavía sigue totalmente Groggy. groggy, exactamente, muy buena la palabra. Una palabra vieja. Me sonó vieja Pero cuando digo, lo dije, Laura, pero creo que clara, tan groggy. exactamente, eso que fue lo que pasó, y te digo, o sea, con un peronismo que yo particularmente pienso, el peronismo en la provincia de Buenos Aires está roto. Lo que lograron fue una unidad
para armar las listas, que actuaron con mucha profesionalidad contra un amateurismo que rayó, digamos, en algo peligroso porque generó una inestabilidad institucional a nivel país con esta derrota, cuando era solamente una elección de una provincia más. Importante sí, porque es la provincia cuantitativamente más fuerte, pero no dejaba de ser una elección para elegir autoridades legislativas de una provincia. Se quedó en el centro de una elección con una fortaleza nacional, en el cual está el gobierno hoy tratando de ver de qué manera empieza a generar acciones políticas fundamentalmente, que creo que es la gran debilidad de este gobierno. Pues fíjate que a nivel económico, en el discurso de la noche del domingo, en un discurso en el cual el presidente ratifica que va a seguir con el mismo esquema económico, fíjate vos que lo que uno presumía que podía verse reflejado en que el dólar se pueda disparar, lograron relativamente una cierta calma, a pesar que aumentó, pero hace 3 días en el cual todavía el gobierno, o sea, el Tesoro no puso no tuvieron que salir a poner dinero para parar el dólar. Me parece que en Y eso hoy pudieron colocar bonos y refinanciar deuda. Así que exactamente, es exactamente. Y una aparte señal con de el manejo apoyo, económico un apoyo del Fondo Monetario importante. público, creo que eso tranquilizó, y lo que se ve claramente, Laura, el grave problema que tiene sigue siendo un problema político, en el cual el presidente no se termina de animar a tomar decisiones un poco más audaces, y sigue manteniendo la estructura de poder en la construcción política en manos todos de perdedores. Estoy hablando de Karina Milei, estoy hablando de los primos Menem y estoy hablando de Sebastián Pareja. Sí, sí. Eh, Hoy nombraron a un ministro de Interior, sí, a Lisandro Catalán, que prácticamente ya era ministro de Interior, era viceministro de Guillermo Franco, pero bueno, es un petit cambio de algo que no sabemos todavía cuál va a ser el resultado, ¿no? Va a haber que esperar. Creo que va a haber que esperar a que pare el cimbronazo y puedan tener un poco de claridad del escenario para elegir el camino y la estrategia, ¿no? Que no es algo que de momento nos lo hayan contado de una manera clara. Lo que se ve es que están trabajando en el tema, pero nada sí, yo, más. yo, yo te diría que esto por algún tipo de información, Sí, el presidente, y hoy de alguna manera lo cuenta también Morales Solá en su columna en el diario La Nación, donde el presidente estaba dispuesto a generar algunos cambios en la noche del domingo, y el lunes, cuando fue a su primera reunión, estuvo 1 hora reunidos a solas con su hermana, y a partir de ahí se decidió que no iba a haber ningún tipo de cambio, ningún tipo de renuncia. O sea, que por eso te estoy diciendo que desde el punto de vista político yo lo que veo es un amateurismo que indudablemente le está jugando muy en contra al gobierno nacional, y bueno, cuyo principal responsable es el presidente de la República, ¿no? O sea, lo que parecía un golpe de knockout en el tema económico, de cómo iban a reaccionar los mercados, creo que en estas 72 horas posteriores al domingo está bastante estable, a pesar de que todos los pronósticos eran muy agoreros. Lo que sigue, digamos, sin funcionar y sigue dando demasiados espacios es en el tema político, donde si vos revisás las declaraciones de algunos gobernadores para este famoso diálogo que quieren hacer, en general son totalmente refractarios, ¿no? muchas gracias, Carlos Germano, por habernos ayudado a entender este panorama nuevo que se planteó a partir de las elecciones del domingo.
Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Laura. Muchas gracias por Adiós, llamar. Chau, chau. cariños. Chau.